Bienvenidas, bienvenidos todos a esta jornada, a esta actividad que celebramos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la actividad del 8M, que le hemos titulado Desigualdades que duelen, trabajo, conciliación, jubilación y salud de las mujeres. Hemos querido centrarnos en este tema debido a las desigualdades que se dan todavía, desgraciadamente, a pesar de que por ley no debería haber, ¿no? Pero sigue habiendo muchísimas desigualdades, tanto en el entorno laboral como la conciliación, como desigualdades salariales, brecha salarial, en la jubilación, y todo esto tiene un impacto en la salud de las mujeres. Está con nosotras María José Buitrago, que es la subdirectora general de Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto San Lucas Los III, que, pues le agradecemos enormemente que haya hecho un huequito para estar con nosotras y decirnos unas palabras en nombre del instituto. Cuando quieras, María José. Vale, buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor presentar esta jornada que, como ha dicho Carmen, está impulsada por el Instituto de Salud Carlos III en el marco del Día Internacional de la Mujer. También me gustaría señalar que en nuestro plan de igualdad entre mujeres y hombres existe una medida del eje 2 orientada a sensibilizar e informar al personal del instituto sobre igualdad entre mujeres y hombres, y esta jornada encaja totalmente en esa medida. Es una jornada, como sabéis, organizada por el Grupo de Trabajo de Igualdad, que realiza una labor muy importante dentro de la institución a quienes quiero agradecer especialmente su dedicación y compromiso. Y les agradezco también que me hayan invitado a presentar este acto. Y bueno, como ya ha comentado Carmen, este encuentro de hoy es especialmente relevante porque, como todos sabemos, todavía existen desigualdades entre mujeres y hombres en distintos ámbitos de la vida. Y factores como la distribución desigual de los cuidados, brecha salarial o las trayectorias profesionales más discontinuas tienen efectos acumulativos en la vida de las mujeres que se reflejan en su salud, su bienestar y las condiciones de jubilación. Entonces, analizar estas cuestiones desde la evidencia científica y la salud pública nos permite avanzar hacia una sociedad más equitativa. Creo que las ponencias que se van a presentar abordan temas muy relevantes, en los que muchas de nosotras podemos vernos reflejadas de una forma u otra a partir de nuestra propia experiencia. Y bueno, no me quiero alargar mucho. Ya para terminar, simplemente decir que ojalá que esta jornada nos ayude no solo a comprender mejor estos problemas, sino también a reflexionar sobre qué podemos hacer desde nuestro propio ámbito para que estas desigualdades vayan disminuyendo. Y bueno, pues sin más, doy paso a las ponentes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, María José. Tenemos aquí a tres verdaderas expertas en el tema del que vamos a tratar hoy. La primera de ellas es Lucía Artazcoz Lazcano, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y máster en Salud Pública por la Universidad de Barcelona. Además, es doctora en Ciencias de la Salud y de la Vida por la Universidad Pompeu Fabra. En la actualidad es la directora del Observatorio de Salud Pública de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y también profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra. Su principal línea de investigación son las desigualdades en salud, especialmente las desigualdades de género relacionadas con el trabajo. Ella nos va a presentar una ponencia titulada Salud y Trabajo sin neutros universales, la necesidad de la perspectiva de sexo, género e intergeneracional. Después tenemos también, compone esta sesión, Vanessa Zorrilla Muñoz. Ella es doctora en Ingeniería Mecánica y Análisis y Evaluación de Procesos Sociales y Políticos y está vinculada a la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde trabaja en el Instituto de Bioingeniería como InnoAgent.
También es miembro del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Asociación del Deporte de la Comunidad de Valencia. Ella está especializada en bioingeniería, ergonomía y estudios de género. Su investigación es inter y multidisciplinar y destaca las diferencias de género en el uso y percepción de las tecnologías aplicadas a la salud, el impacto de la tecnología en la salud percibida o las brechas en la adopción de tecnologías para el bienestar en contexto de ansiedad, depresión y enfermedades crónicas. Además, aplica un fuerte enfoque en desigualdades de género, cuidados, carga mental y salud física y mental. Ella nos va a presentar una charla titulada La trampa de la conciliación, impacto en la salud mental y física de las mujeres. Y por último, nuestra última experta es Dolores Puga González del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, que es científica titular en esta institución y miembro del grupo de investigación sobre envejecimiento del instituto. Sus líneas de investigación se centran en el análisis demográfico de la longevidad y la longevidad en salud, las condiciones de vida y salud de la vejez y las transferencias entre generaciones y los cuidados de larga duración. Tiene una larga trayectoria, habiendo sido galardonada con diversos premios, es consultora para el Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas, ha participado en la Comisión del Senado sobre Evolución Demográfica en España, y además coordina el Comité de Expertos de Envejecimiento de la Fundación General CSIC. Ella nos va a hablar sobre la jubilación de las mujeres, entre presiones familiares, trayectorias laborales y liquidez financiera. Como veis, tenemos a tres auténticas expertas en el tema del que vamos a hablar. Y bueno, pues cuando quieras, Lucía, damos paso a tu charla y a tu presentación. Muchas gracias por invitarme a esta sesión tan interesante. En esta presentación trataré de hacer una reflexión sobre la relación entre salud y trabajo con una mirada de sexo-género que parte necesariamente de la división sexual del trabajo que asigna a los hombres un papel protagonista en el trabajo remunerado, la vida pública, y a las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidado, aún hoy en día. Y esta es una de las principales razones de las desigualdades de género en la sociedad y de las desigualdades de género relacionadas con el trabajo en particular. Mientras el trabajo remunerado está reconocido, valorado socialmente y concede ingresos, no sucede lo mismo con el trabajo doméstico y de cuidado. División sexual del trabajo que conduce cuando tratamos de analizar el mercado de trabajo a una segregación horizontal y vertical al mercado de trabajo, de manera que hay sectores muy feminizados, hay sectores muy masculinizados, por tanto, esto hace que la experiencia que tenemos mujeres y hombres en el mercado de trabajo, las exposiciones de riesgo, sean distintas y por tanto tengan un impacto diferente en el estado de salud. Y finalmente, no olvidar que somos mujeres y hombres, somos muy diferentes desde el punto de vista biológico y por tanto las mismas exposiciones en el trabajo o en los trabajos pueden tener un efecto diferente en el estado de salud. Hecha esta introducción con unas cuantas diapositivas de datos, quiero ilustrar estos puntos sobre la división sexual de trabajo y la segregación del mercado de trabajo. Estos son datos del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, son de 2016. La verdad es que no encontré unos datos tan exhaustivos más recientes, pero creo que lamentablemente no ha cambiado mucho el panorama en relación con el tiempo que se dedica al trabajo doméstico y de cuidado en mujeres y en hombres. La pregunta es, de media, ¿cuántas horas a la semana dedicas a cocinar o a hacer tareas domésticas fuera del trabajo remunerado? Aquí solamente una puntualización. No sé por qué razón cuando se habla de trabajo remunerado se dice trabajo y cuando se habla de trabajo doméstico se dice tareas, pero es una traducción literal del inglés. Domestic tasks. Como veis, en rojo los puntos amarillos son las horas de las mujeres, los puntos azules son las horas en los hombres. En todos los casos, en todos los países analizados, en Europa en general, a vuestra izquierda en la diapositiva, las horas que se dedican al trabajo doméstico y de cuidado, al trabajo doméstico entre personas que tienen un trabajo remunerado son muy superiores en las mujeres. Cuando se pregunta sobre las horas dedicadas
al cuidado y la educación de las hijos e hijas fuera de trabajo remunerado, el panorama aún es más, las diferencias son aún más marcadas. Como veis, siempre en las mujeres el número de horas es mucho más alto que en hombres. Aquí destaco la situación de España, en cualquier caso, bueno, con mayor o menor, más o menos marcadas, pero en todos los casos las mujeres dedican más horas a trabajo doméstico y de cuidado, lo que evidencia este papel protagonista de las mujeres aún hoy en día en esta esfera en esta esfera de la vida. En relación con la segregación horizontal del trabajo, podéis ver cómo mujeres y hombres nos distribuimos de manera distinta en las diferentes ramas de actividad económica. Podéis ver en la parte superior, las mujeres están en naranja, los hombres en azul. Por ejemplo, las actividades sanitarias y servicios sociales en la parte superior de la diapositiva hay un 16% de las mujeres, mientras solo hay un 4% de los hombres, un sector muy feminizado. Por contra, en la industria manufacturera es un sector, en la parte de abajo, es un sector muy masculinizado, igual que la construcción, un sector extremadamente masculinizado. Por tanto, nos distribuimos de manera diferente en las ramas de actividad económica y, por tanto, tenemos unas características de trabajo, unos riesgos diferentes, mujeres y hombres. También en relación con esta división sexual del trabajo, algunos datos sobre el trabajo a tiempo parcial, que sabéis que es una de las estrategias que muchas mujeres utilizan, sobre todo en otros países de Europa, para poder compaginar vida laboral y familiar. Podéis ver cómo la proporción de mujeres con trabajo a tiempo parcial es muy superior en las mujeres en España. Y además las razones para trabajar a tiempo parcial también son diferentes en mujeres y en hombres, cosa que es consistente con esta división sexual del trabajo de la que hablo. Como veis, en ambos sexos, la causa más frecuente para trabajar a tiempo parcial es no haber encontrado un trabajo a tiempo completo, pero mientras hay una proporción alta de mujeres que trabajan a tiempo parcial para el cuidado de niños o niñas o de personas adultas, enfermas, incapacitadas o mayores, 17,4% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial, por solo un 4% de los hombres. En cambio, los hombres utilizan el trabajo a tiempo parcial para mejorar su formación, para seguir cursos de enseñanza o de formación, un 22% frente a un 9% en mujeres. Contrato temporal, inestabilidad laboral, peores condiciones de empleo en las mujeres. Como veis, también, aunque la inestabilidad, la contratación temporal ha bajado en los últimos años, sigue siendo más frecuente, 5 puntos más frecuente en mujeres que en hombres en el año 2024. Segregación vertical, esas dificultades para llegar a puestos de trabajo con responsabilidades de mando. Aquí veis algunos datos del Instituto de Salud de las Mujeres. En empresas del IBEX 35 las mujeres ocupan un 41% de los consejos de administración, pero solo el 7% de las consejeras son ejecutivas. Continúa una brecha de género, continúa en todos los países, incluidos los países nórdicos. La brecha salarial se sitúa en 2025 en España en un 18%, muy superior en hombres. En puestos directivos, un 33%, y más baja en puestos de menor cualificación, un 11%. Pues bien, vemos que mujeres y hombres estamos distribuidos trabajamos en ocupaciones distintas, que también tenemos roles diferentes en la esfera doméstica y de cuidado, estas dos esferas, trabajo remunerado, la esfera doméstica de cuidado, en la que se divide nuestra vida social. Por tanto, esto significa vivir de manera diferente, exponernos a riesgos diferentes y con impactos distintos sobre el estado de salud. ¿Cómo está? Obviamente, tras estos datos, una piensa es necesario utilizar una mirada de género para entender la influencia sobre la influencia del trabajo sobre el estado de salud de mujeres y hombres. Sin embargo, históricamente, esta mirada
prácticamente no existe. Históricamente, la gestión de los riesgos laborales ha sido sesgada hacia sectores masculinizados y se han infravalorado los sectores feminizados. De hecho, yo creo que se desconoce lo que significa la perspectiva de género o la perspectiva de sexo-género. Decíamos que también hay diferencias biológicas que pueden influir, diferencias en el estado de salud de mujeres y hombres. Creo que hay un gran desconocimiento sobre qué significa. La normativa que tenemos en nuestro país está centrada sobre todo cuando se trata de abordar la salud de las mujeres en la protección de la maternidad, pese a que hay jurisprudencia y normas técnicas que amplían el concepto. Pero finalmente lo que vemos es que hay una preocupante ausencia de perspectiva de género, que en general, cuando se considera se habla de perspectiva de género en salud y trabajo, se habla de protección de la maternidad y ampliando un poco la mirada en acoso sexual y acoso por razón de sexo, pero esta perspectiva es mucho más amplia. Y por otra parte, se habla de salud laboral, es decir, se considera exclusivamente el trabajo remunerado. Y en esta mirada de género, obviamente, tenemos que ampliar la mirada, considerar el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado y la interacción entre ambos, porque ambos están interrelacionados y pueden hacer que una esfera cambie en función de las características de la otra y obviamente esta interacción influir sobre el estado de salud. Empecemos por las diferencias de sexo en la salud, las diferencias biológicas. Aquí tenéis una tabla recogida de un artículo publicado en 2020 en el Lancet, Sexo y Género, Modificadores de la Salud, Enfermedad y Medicina, en la que se hace un análisis de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo y se observan diferencias de sexo, se examinan las diferencias de sexo, las diferencias de género, las diferencias, es decir, las diferencias biológicas y las diferencias sociales en enfermedades tan diferentes, ¿no? Las diferencias en la salud entre mujeres y hombres, desde luego, no se limitan a la salud reproductiva, que de hecho no está entre las 10 principales causas de mortalidad de los países desarrollados, sino que afectan a enfermedades tan diversas, enfermedad cardíaca, cáncer, epoquiasma, ictus o Alzheimer. Si somos tan diferentes desde el punto de vista biológico, las diferencias que se observan en las dos primeras columnas, obviamente lo tendremos que tener en cuenta también cuando analizamos la influencia de trabajo sobre el estado de salud. Y pongo un ejemplo, solo un ejemplo pondré porque estamos limitadas por el tiempo, de temas, de aspectos de salud laboral a tener en cuenta en relación con las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Los equipos de protección individual. Pues de protección individual, las mujeres no somos hombres pequeños. Esta frase la he sacado de este artículo del British Medical Journal, en que titulado los equipos de protección individual son sexistas. Una sola talla, en esta imagen, una sola talla no vale para todos. Las mujeres, por ejemplo, tenemos los hombros más estrechos que los hombres, el pecho de las mujeres necesita prendas más anchas que las de los hombres, mujeres tienen el torso más corto que los hombres, las mujeres tenemos las caderas más anchas o nuestras manos son más pequeñas, por tanto, nuestros dedos son más delgados, las longitudes y proporciones son diferentes. Por ejemplo, hay diversos estudios que observan que el material quirúrgico no se adapta bien a las mujeres porque se ha hecho teniendo en cuenta el estándar de los hombres. Hace unos años murió una bombera en Reino Unido porque el traje ignífugo no se adaptaba adecuadamente a su cuerpo y por tanto, aún llevándolo, murió en un incendio mientras que no murieron hombres. Estos son algunos de los casos, pero en cualquier caso algo a tener en cuenta sobre las diferencias biológicas. Pero vamos a entrar en las desigualdades de género, en la relación entre el trabajo y la salud. Desigualdades de género, por tanto, estamos hablando de aspectos sociales. Y en este sentido, me gustaría resaltar
Por ejemplo, empezar por la visión más tradicional de la salud laboral, la relacionada con los factores de riesgo psicosocial. Debido a esta segregación del mercado de trabajo, que trabajamos en ocupaciones distintas, los riesgos laborales a los que estamos expuestos mujeres y hombres son distintos. Este artículo, relativamente reciente, explica cómo los hombres están expuestos a riesgos como el ruido, vibraciones, radiaciones médicas, trabajos físicamente exigentes, radiación solar, etcétera, mientras que las mujeres estamos más expuestas a trabajos húmedos, acoso, discriminación, estrés laboral y agentes biológicos. Pero esta es la mirada más tradicional de la salud laboral, la que atiende y en la que se centra la normativa y la que atiende a la prevención de riesgos laborales. A mí me gustaría ir más allá, y es que el trabajo es mucho más desde el punto de vista de la salud que exposición a unos determinados riesgos laborales. El trabajo puede ser un factor promotor de la salud, es un determinante social de la salud. Y es en este sentido que me gustaría analizarlo a continuación. Con mucha frecuencia se ha hablado de la maternidad como una causa de desigualdades de género, cuando los efectos negativos sobre la vida laboral o sobre la salud de las mujeres en relación con el trabajo de la maternidad en realidad son una consecuencia de las desigualdades de género y determinan absolutamente nuestra vida, nuestra vida. Vamos a ver esta división de sexual de trabajo de la que hablábamos antes, o orden de género, o sistema patriarcal, como le queráis decir, determina nuestra vida desde el momento del nacimiento. Hay unas expectativas diferentes para niños y niñas desde el mismo momento del nacimiento, y no solo por parte de madres y padres, sino por parte de toda la sociedad. Unas expectativas que se van siguiendo de manera coherente con esta división sexual de trabajo, con unos itinerarios educativos con claras diferencias de género, que posteriormente, cuando entramos en el mercado laboral, se caracterizan derivan en una segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo y más situaciones de discriminación directa e indirecta de las mujeres. Como después nuestra compañera Vanessa hablará del conflicto vida laboral y familiar, no hablaré de ello, pero efectivamente esta división sexual de trabajo también nos conduce finalmente a estas dificultades para compaginar vida laboral y familiar y a la pobreza de tiempo. Decíamos expectativas diferentes sobre los roles de niños y niñas desde el mismo momento del nacimiento, expectativas que creo que se ilustran muy bien con este gráfico, que influyen sobre nuestros itinerarios académicos, la elección de la formación, elección, quizás entre comillas, de la formación académica, la valoración social de las ocupaciones, la cuantificación económica, trabajo. Las mujeres nos concentramos en un abanico de ocupaciones más estrecho que los hombres y además con mucha frecuencia reproducimos los roles tradicionales en la familia. Este itinerario vital aparece desde el nacimiento. Los niños y niñas cuando van creciendo y absorbiendo esos mensajes sobre lo que se deben comportar de acuerdo con lo que es típicamente masculino, lo que es típicamente femenino, qué es lo que se valora socialmente o no. Y esto se transmite por parte de toda la sociedad, no solo por parte de la familia. Y a una edad tan temprana como a los 10 años ya han absorbido niños y niñas estas normas restrictivas de conducta de género que están, en el caso de trabajo, absolutamente alineadas con la división sexual de trabajo. Hablábamos de que una vez después de estos itinerarios segregados por género, aparece la segregación también en el mercado de trabajo. Y esta segregación horizontal, que no solo significa que mujeres y hombres estemos en diferentes ramas de actividad, sino que aquellas en las que estamos ocupadas las mujeres son menos reconocidas, menos valoradas social y económicamente. Por segregación vertical, ya hemos visto, hay muchas menos mujeres en puestos de responsabilidad. Como consecuencia de esta segregación del mercado de trabajo, esta menor valoración de los puestos en los que las mujeres estamos ubicadas, muchas veces
caracterizadas por precariedad y por otros riesgos laborales que con frecuencia no se consideran en el abordaje habitual de la prevención de riesgos laborales, pues tenemos situaciones de salarios insuficientes, cosa que es un riesgo psicosocial un riesgo psicosocial que se debería evaluar la prevención de riesgos laborales, pero que creo que no se suele tener en cuenta. Tener en cuenta que en el último informe sobre desigualdades en salud en la Unión Europea, publicado en septiembre de 2025, el factor más importante que explica la salud mental y las desigualdades en salud son las dificultades para llegar a final de mes. Las mujeres estamos más expuestas a la vulnerabilidad económica y debido a nuestro menor poder en general en la sociedad, pero también en el mercado de trabajo, un mayor riesgo de explotación. Mayor incertidumbre laboral, lo hemos visto antes en el caso de los contratos laborales, y más expuestas a discriminación. Y en este sentido quisiera brevemente hablar, por un lado, de la discriminación directa, la que probablemente todos y todas estamos más familiarizados, esa situación menos favorable que en el mercado, en este caso en el mercado de trabajo. Para determinados colectivos definidos por ejes de desigualdad, entre otros las mujeres. Pero me interesa la discriminación indirecta, que es más frecuente y menos visible. ¿Cuál se produce cuando una disposición o criterio o práctica aparentemente neutra, de hecho, pueden ocasionar una situación desfavorecida a un colectivo, colectivo? Pondré un ejemplo que ha salido en los últimos meses en la prensa. Desde 1986, personal de vuelo, un determinado personal de vuelo de trabajos aéreos como pilotos, mecánicos de aeronave, creo que también fotógrafos de vuelo, pueden jubilarse anticipadamente sin perder la cuantía de su pensión debido a la naturaleza penosa y peligrosa de su trabajo. En concreto, porque trabajan en cabinas sometidas a presurización y despresurización, porque tienen alteraciones del ritmo circadiano por los horarios de algunos vuelos, porque están expuestos a radiaciones ionizantes, vibraciones mecánicas y ruido constante, y porque desarrollan su labor en espacios reducidos y con sobrecarga física, manipulando equipos y enfrentando emergencias a bordo. Y claro, y digo yo, pues en estos mismos aviones van las azafatas, las auxiliares de vuelo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que entre pilotos, no solo menos del 5% de los pilotos son mujeres. Por contra, prácticamente el 80% de las azafatas, de las auxiliares de vuelo, son mujeres. Esto es discriminación indirecta. Estos porcentajes son de Estados Unidos, pero creo que en España serán similares. Y la discriminación causa problemas de salud. Los mecanismos fisiológicos los conocemos, también los conocemos, por tanto, estamos hablando de un riesgo laboral. Cuando las mujeres quieren compaginar vida laboral y familiar, con frecuencia recurren a trabajo a tiempo parcial o a la reducción horaria. Hemos visto antes algunos datos de trabajo a tiempo parcial. Trabajo a tiempo parcial se caracteriza por peores condiciones de empleo y de trabajo, menos posibilidades de promoción y reducción de las pensiones de jubilación. Hay muchas mujeres jubiladas pobres. Preferencia, entre comillas, para trabajar cerca de casa, aunque el trabajo sea más precario, para poder compaginar vida laboral y familiar, o en algunos casos abandono del mercado de trabajo cuando alguien en la familia entra en una situación de dependencia. Bien, voy a acabar con algunas recomendaciones, tanto a nivel de empresa como a nivel más macro, sobre políticas que pueden contribuir a reducir las desigualdades de género. Por un lado, en las empresas, un compromiso a largo plazo y cambios culturales que implica tener en cuenta sistemáticamente la situación diferente de mujeres y hombres en las empresas. Muy importante alinear el plan de prevención de riesgos laborales con los planes de igualdad. Reconocer las diferencias, tanto las diferencias biológicas como las desigualdades de sexo, de género. Los sistemas de información desagregados por sexo, pero con interpretación no solo biológica, sino también de género. Valorar si las desigualdades de género en los puestos de trabajo se explican por prácticas de discriminación y atención a la discriminación indirecta. Formación, como se decía antes, sobre este tema de las desigualdades de género en las empresas, su impacto en la salud. Participación equitativa de las mujeres de mujeres y hombres o comités de empresa en los de seguridad y salud laboral.
Conciliación de vida laboral y familiar no solo centrada, que no penalice a las mujeres, la flexibilidad laboral, la reducción de los horarios y tantas medidas de conciliación parten de la premisa que son las mujeres las que se han de cuidar, responsables de trabajo doméstico y de cuidado, acceso equitativo a los EPIs y vigilancia de la salud teniendo en cuenta las diferencias de género y las diferencias de sexo en la exposición y en los síntomas. Y finalmente, a nivel general, promover políticas para reducir desigualdades en el poder a nivel de toda la sociedad entre mujeres y hombres, los estereotipos de género, incluyendo los itinerarios educativos. Nos preocupa particularmente la poca cantidad de mujeres en carreras STEM. Desarrollar y aplicar legislación que integre perspectiva de género, impulsar cambios normativos sobre todo en las condiciones de empleo y de trabajo en trabajadoras en sectores feminizados. Hay sectores feminizados que están en situaciones de de precariedad absolutamente estructural. Hay un decreto publicado en 2025 por el que se amplía, que es una transposición de una directiva europea para ampliar el permiso de nacimiento y cuidado, y creo que aquí continúa la penalización profesional de las mujeres y no se aborda el impulso de los servicios públicos de cuidado, que creo que es un elemento central. Deben aumentar los servicios públicos accesibles y de calidad para el cuidado de los hijos e hijas, de las personas mayores y personas con discapacidad. Y finalmente debe impulsar la investigación sobre salud y trabajo con perspectiva de sexo y género, que está muy poco desarrollada en nuestro país. Y bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Lucía, y bueno, pues te has ajustado al tiempo perfectamente. Muchísimas gracias por esta panorámica tan interesante sobre la ausencia de perspectiva de género en el estudio del trabajo, ¿no? y de los riesgos laborales y cuáles son las consecuencias de esta ausencia de perspectiva de género en la salud de las mujeres. Precisamente comentaba Lucía la ausencia o la poca representación de mujeres en STEM, ¿no? En las ciencias tecnológicas y bueno, y pues aquí tenemos precisamente a Vanessa, que, bueno, como antes comenté, es ingeniera. Y cuando quieras, Vanessa, nos puedes comentar, nos puedes presentar tu charla. Buenos días. Pues primero, antes de nada, incluso antes de abrirlo, muchísimas gracias por la invitación. Participar en el ISTI para mí es no solo un placer, un honor bueno, es que tiene un renombre todo esto, ¿no? Lo que vosotras hacéis desde aquí, el grupo de trabajo de igualdad que he estado leyendo estos días, tiene una visión tan peculiar de cambio de paradigma. Cuanto más he ido avanzando y he estado mirando lo que había y lo que tenéis desarrollado, más me he enfocado en intentar hoy por lo menos cambiar ese paradigma que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, os voy a hablar un poco sobre qué es lo que hago yo, porque igual al ver mi perfil, mucha gente se extrañará, no porque hace una mujer siendo STEM, sino por qué he acabado haciendo ciencias sociales y políticas si ya soy ingeniera, ¿no? Es la primera pregunta que me hace mucha gente. ¿Y por qué? Pues hombre, yo creo que aquí hay una conexión. Os voy a enseñar un poco lo que yo hago. En mi trabajo hoy en día se dedica una gran parte de todo esto a divulgar. Pero divulgar, yo hablo sobre tecnologías, sobre la perspectiva de género, sobre los cambios que se han producido y sobre las nuevas tendencias con un enfoque social. O sea, si queremos entender cada día más los cambios tecnológicos, las nuevas tecnologías emergentes, lo que está sucediendo, nuestro desarrollo en biotecnología y en bioingeniería, tenemos que tender también nuestra cultura, nuestras bases antropológicas, que yo no voy a ser quien sea también la más adecuada para hablar de esto, hay mucha gente que sabe cómo hacerlo, pero tenemos que prestar esa atención. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poco este es mi trabajo del día a día. Fijaros, pues he participado en varias ponencias, entrevistas, pues unas que están más enfocadas también en ámbitos de mujeres, como las nurses, las enfermeras, ¿no? Que también es de Listia, a propósito, que me invitasteis hace un par de años y encantada. También en la realidad virtual.
Este es nuestro equipo, aquí abajo, que lo podéis ver, Gemelos Digital. Hemos hablado de cosas, o por lo menos he participado en foros y enfoques pues, sobre este área, ¿no? También en transferencia, porque aquí en la Universidad, en la Miguel Hernández, tenemos transferencia. Y bueno, y este es un pequeño vídeo que no os la voy a poner porque lleva varios minutos y no quiero aburrir sobre esto, ¿no? Y en el instituto hacemos muchísimas cosas y hasta hemos llegado a hablar de turismo y todo. Pero bueno, la realidad es que tenemos una red también extensa, porque si os preguntáis, ¿y esta mujer qué hace con Innoagents? Pues una red de innovación, al fin y al cabo. Entonces, los Innoagents partimos de la Comunidad Valenciana, actualmente formamos casi o cerca de 70 personas, cada cual y cada uno o una trabaja desde diversos enfoques, desde la empresa, asociaciones, desde la universidad. Bueno, es amplio. Podéis buscarlo, además en internet, aquí aparezco yo, pues fenomenal, con mi descripción y tal, mi ego absoluto, maravilloso. También hay otra red que nos apoya, que es la de los InnoTransfer, que también enfoca en la Comunidad Valenciana, porque tenemos mucho trabajo hecho aquí. Pertenezco, y como ha comentado antes, ¿no? Soy miembro del 4CV Sports este año también, que es una asociación del deporte de Valencia. No sé si por afinidad, afición o porque también les puedo enfocar en ello, no lo sé, bueno, pero esto es parte de mi trabajo. Pero ya lo que yo hago es esto. Eso es mi tiempo libre. Este es mi verdadero trabajo. Y ese es el que me gusta, pero la mayor parte de mis actividades es así. O este. A que nos sentimos identificadas. Y todavía no tengo personas mayores a las que atender. ¿Qué es lo que nos pasa a las mujeres cuando llegamos a la trampa de la conciliación? Tenemos un peligro mortal histórico. Es que esto no es nada fácil, porque si nos paramos a pensar en cómo hemos evolucionado históricamente desde hace más de 9.000 años antes de Cristo, y ahora voy a deciros por qué también, somos verdaderas estrategas. Somos verdaderas estrategas, pero además nos hemos liberado poco a poco. Hemos llegado a ser esa generación sándwich, ¿verdad? Actual, moderna, de la sobrecarga que tenemos, hijos tardíos, trabajo, mayores, la carga mental, la carga física, que encima está invisibilizada, ¿verdad? Y luego hay una serie de discursos que están relacionados con el trabajo, la conciliación, el envejecimiento, que se añaden al estereotipo que nos limita y además nos culpa, ¿no? O sea, entre todo lo que se habla de la perspectiva de género, al final nos encontramos a veces ciertos discursos que están culpándonos. Vaya, entonces, ¿qué es lo que realmente nos ha cambiado y nos ha pasado en la sociedad? ¿Cómo podemos cambiar todo esto y cómo podemos reflexionar sobre ello? Porque yo he llegado a la conclusión, después de mucho tiempo, y esta ponencia la he hecho sin tanto enfoque científico y tanta divulgación científica, que os puedo mostrar algunos de los artículos en los que hemos escrito, es que necesitamos y merecemos un descanso legítimo, con respeto y con una marca de victoria. Eso es estratégico también. Pararse es estratégico. Y lo que voy a explicar luego más adelante, invertir en pérdidas. Bueno, voy a hacer un primer desarrollo muy rápido para no pararme mucho, el cómo hemos llegado a ser y cómo tenemos una supervivencia desde siempre, desde la humanidad. Si nos paramos a pensar en los Homo habilis, en los cambios que se han producido, en el Homo erectus, qué es lo que nos ha diferenciado biológicamente. Y uno de los aspectos en los que no se comenta, si leéis algo de antropología, es el canal de parto. El canal de parto ha evolucionado. Cuando hemos pasado de ser bípedos, hemos tenido también una reducción de nuestro canal de parto, del canal de parto de las mujeres, de los australopithecus hasta ahora, ¿no? Hasta lo que somos sapiens sapiens. Y en ese momento, cuando empezamos a andar, también nos encontramos con que nuestra forma de parir es diferente. O sea, hemos dejado de parir, permitirme por las formas, pero como cualquier tipo de animal, o como un elefante, ¿no? Lanzamos a los niños y ya está, con menos ayuda, a necesitar ayuda en todo momento. Desde el momento del embarazo hasta que tenemos hasta que parimos, porque vamos además con dolor y sufrimiento, porque hay que sostener el canal de parto para que pase por una zona mucho más estrecha que cuando la teníamos anteriormente, ¿no? Y encima, después de haber parido, nos encontramos en que además necesitamos cuidados. Y entonces, estas redes de cuidados que han sido pues totalmente matriarcales y complejísimas, o sea, no, lo que decía, no es tan sencillo, es que ha sido muy complejo. Claro, con los años y con nuestra evolución lo hemos ido perdiendo. Esta ciudad que veis aquí, que os he sacado la imagen, bueno, estos son grupos de tribus que todavía hay
existentes y no muy matriarcales, pero sí que él ha existido. En los años 9000 a.C. había unas ciudades que además está contemplada así, Anatolia, se os sonará, ¿no? La región de Anatolia. Se ha descubierto que eran sociedades totalmente matriarcales, pero yo creo que sí, seguimos siendo sin ese reconocimiento. O sea, hemos tenido una división de actividades y un apego condescendiente con las mujeres, principalmente, que hemos estado cuidando desde épocas ancestrales, ¿no? Mientras que nosotros nos hemos dedicado, cuando hemos parido, a la crianza comparada, completada, la madre, la abuela, todo ese esquema sistémico que nos estaba apoyando, ¿no? Conocimientos además que hemos ido adquiriendo, porque éramos las que recogíamos, las que transmitíamos solamente, las que además sabíamos de la medicina, ¿no? Parte de medicina tradicional. Mientras hemos ido desarrollando eso, hemos perdido también ciertas actividades que a lo largo de la historia hemos dejado de hacer actualmente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Como a modo de resumen, uno de los aspectos de los que no se habla cuando hablamos de las culturas antropológicas es que este cuidado lo seguíamos haciendo desde siempre. Éramos las primeras estrategas y las primeras sabias. ¿Por qué? Cuando hemos tenido que cuidar y cuando hemos tenido que tener estos grupos, siempre hemos tenido bueno, me parto también de la teoría de Stephen Hawking, que a mí me gusta mucho en cuanto a la síntesis y la hipótesis de la abuela. Los grupos de cuidados han dado porque en el momento de parir siempre ha habido una mujer al lado que nos ha estado apoyando. Entonces, hemos formado esas redes, no reconocidas, pero las hemos formado. Voy un poquito más adelante, voy a quedarme en el 1900 porque aquí también hay un cambio importante, de salud además, ¿no? Porque teníamos un peligro real, hemos sido mujeres, nos hemos jugado la vida. Esto ha cambiado, o sea, morir al nacer, morir al parir. Los niños han muerto antes, la mortalidad infantil a lo largo de 1900 era aproximadamente 180, 200 por cada 1000 nacidos, actualmente llegamos solamente a 2,3, 2,8. Entonces esto ha cambiado y esto es gracias a la medicina, no hay otra forma de verlo. Hemos mejorado en obstetricia, hemos mejorado en prevención, hemos mejorado en cómo ir al parto, incluso hasta en el dolor o cómo resistir el dolor, de una forma o de otra, porque al final esto es respeto, no es tratar de ponerse epidural o no, sino es respeto a lo que la mujer quiere en cada momento. Todo eso ha evolucionado positivamente. Y entonces hemos dejado de morir cuando paríamos, fijaros, que primero, debido a que cuando nacían hace siglos los niños era habitual también retrasar el nombre del bebé, no se daba hasta más adelante para no tener esa figura de apego, y también muchísimos de ellos continuaban adelante sin la madre, porque la madre moría en el parto directamente o posteriormente, ¿no? Hoy en día no es así. Ya no tenemos tampoco 8 hijos para que vivan 4, ¿no? Todo esto ha cambiado. ¿Qué es lo que se ha producido en los últimos años? ¿Podemos hablar de una liberación parcial? Bueno, pues sí, en cuanto a nuestra salud reproductiva, sí, ha cambiado esa ciencia médica, como hablaba, ha cambiado también la anatomía corporal, el hecho de en los 70 tener acceso a la píldora también ha cambiado y ha retrasado nuestra reproducción, porque al final ese hecho importante está relacionado también con la entrada de la mujer al trabajo y el cómo conciliamos actualmente, y hemos cambiado también nuestra forma de vivir. Si antes estábamos menos urbanizados, vivíamos en aspectos rurales, ya hemos dejado de hacerlo porque ha habido una mecanización agrícola y entonces, pues a ver, parcialmente máquinas que desarrollan ese trabajo, ya no necesitamos utilizar azada ni hacer una recolección tan intensiva, etcétera, etcétera, ¿no? Puede estar mucho más planificado y eso nos ha permitido que tengamos más tiempo libre. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Bueno, aquí tenéis unos datos, ciertos datos de la fecundidad. Como hemos tenido tiempo libre, también nos hemos organizado y hemos creado una sociedad que encima ha sido la de menor fecundidad y más baja de Europa, en España, totalmente. Esto ha cambiado, ¿no? Este cambio se ha producido en los últimos tiempos y está cambiando todavía más, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los datos actuales? Tenemos como si hacemos mención a 1900, esos 4 o 6 hijos por media que podían sobrevivir, ahora llegamos a 1,1, ese 0,1 no sé si era un brazo o una pierna, porque algunas tendrán menos, otras tendrán más, es el dato del 2025, y hemos llegado, como estábamos más aburridas, como no teníamos que cuidar tanto, nos hemos ido al mercado laboral.
Y entonces hemos pasado de tener en el 1960 una tasa de actividad del 22% aproximadamente, ahora pues un 54% más, un porcentaje de actividad ahora. Entonces, como estamos aburridas, nos hemos ido al trabajo, hemos llegado a esa generación sándwich de lo que hablamos. Hoy en día voy a cambiar el paradigma. Lo digo aquí delante de todo el mundo. Ya estoy cansada que seamos sándwich. Yo no tengo panes blanditos. Ninguna de nosotras tenemos panes blanditos alrededor. Ninguna. Lo que tenemos aquí es una hamburguesa Kobe actual, con capas y capas que se han ido acumulando en nuestra mente y en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Estamos hoy en día con la capa superior de la maternidad contemporánea. Este pan amoldado, muy, muy, muy fresquito, pero que nos aprieta constantemente. Tenemos hijos cada vez más tarde, porque llegamos también a un mercado laboral también tarde. Tenemos una lactancia prolongada, porque también hace décadas se intensificaba mucho el dar biberón, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora también vamos a hacer el apego. Estamos cambiando también ese tipo de roles. No, es que tenemos que hacer apego. ¿Hasta cuándo hay que dar entonces la lactancia? Mínimo 2 años. Entonces tenemos lactancia prolongada. Eso nos lleva a tener que hacer otro tipo de actividades. Entonces, esto es un trabajo brutal. Además, tenemos ahí un compendio de salsas, de ketchup, de mostaza, de tomate, de no sé qué tipo, y con algo de mayonesa, que nos hace generar esta carga mental de la supermadre, que somos supermadres, lo somos todas, somos supermujeres, hacemos de todo. Es más, si vamos a las jugueterías y vas buscando héroes y heroínas, las heroínas abundan poco, que al final no están expuestas. Esto es una crítica también a los juegos. Yo a mi hija le digo siempre, como lo habéis visto, que es que no hay que representar a las heroínas en la juguetería, es que las heroínas somos todas. No hace falta que nos identifiquemos, porque estamos ahí. Bueno, tenemos la carga mental de supermable, invisible, porque también tenemos las expectativas culturales de que todo lo que hacemos es perfecto. Somos tan maravillosas que lo hacemos todo perfecto. Y además, una capa superior del cuidado de mayores, que luego hablará Dolores Puga sobre ello, sobre que el envejecimiento y que, por supuesto, ha sido un logro de la sanidad y de la humanidad, porque ahora somos mayores, con mejores atenciones, con mejores requisitos, tenemos residencias, tenemos más cuidados, o sea, esas residencias que formamos desde la Segunda Guerra Mundial y que lo fuimos implantando, hoy las tenemos de otra forma, las estamos cambiando, pero se nos ha olvidado que además también les hemos dado independencia a las abuelas y a los abuelos. Los abuelos ya las tenían, ahora están cuidando un poquito más, ¿no? O vemos que cuidan, pero es que también tienen una cierta independencia engañosa, ¿no? Engañosa, porque al final son más longevos. Las mujeres retrasamos nuestra edad de reproducción, llegamos a 30 años, es lo más habitual, pasar de 40 ya también es algo que puede ser viable y posible, no tenemos ningún problema. Entonces también eso repercute en que entre nuestros padres... Bueno, os estaba comentando... Gracias. Gracias a vosotras por la paciencia, que somos esa carne, la carnecita ahí con el trabajo, la doble jornada, como estaba comentando Lucía, con el desarrollo de las actividades fuera y dentro de casa, ¿no? De nuestros hogares. Y luego tenemos un pan inferior, una base biológica que tampoco podemos olvidarnos. O sea, nuestros cuerpos son las que gestan, los que paren, los que amamantan y luego nuestro punto de partida es totalmente físico. Entonces hay que hacer esa diferenciación, para bien o para mal, pero hay que hacerla. Bueno, fijaros, la edad media que tenemos en España, a datos de 2024, son de 32 años. Empezamos muy tarde, lo que os comentaba, con un trabajo doméstico, 1,45 horas, 1 hora 45 minutos más trabajo doméstico que el que hacen los hombres, con una mayor parte de las mujeres cuidadoras, tanto de niños y niñas, como abuelos o abuelas, como progenitores, progenitoras, ¿no? Por así decirlo. Y luego también pedimos más excedencias laborales en general. O sea, vamos a ver, que somos una vaca de Kobe, y nos han igualitas, ¿verdad? Engordada con vino, comimos masajeada, alimentada con cerveza, bueno, vamos, que igual, ¿no? Igualitas. Bueno, nos falta todo. Y bueno, pues nada, que somos igualitas. Datos históricos. En los 90, fijaros, en general, tenemos además sesgos médicos. Es decir, que además de entrar en esa trampa de la conciliación, cuando llegamos a la edad fértil, los ensayos clínicos totalmente son
sea, fijaros, o sea, como estaba ahí comentando Lucía, los ensayos, todo el tipo de investigación clínica se ha hecho totalmente diferente para mujeres y hombres. Esto no es un discurso mío, esto si escucháis a Ana Peiro, que es compañera mía fantástica, habla sobre esto y bueno, lo puedo explicar además con casos verídicos y de ejemplo. Pero bueno, la dinámica es que es esta. Todos los estudios clínicos, incluso en ratones, se hacen con hombres, la mayor parte de ellos. Las enfermedades se estudian para hombres, se nos excluyen porque tenemos edades fértiles y porque llegamos al embarazo y preservamos el embarazo, como estaba comentando anteriormente Lucía. Entonces, los fármacos, la medicina, los productos sanitarios los desarrollamos secundariamente a las mujeres, porque no llegamos a tenerlos para nosotras. Las dosis no se calculan para nosotras. Y además sabemos que los estudios preclínicos también están hechos en su mayor parte con ratones machos, no con ratones hembras. Entonces, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque después nos pasa lo que nos pasa, que tenemos una sintomatología que es totalmente distinta y que nuestra prevalencia es igual o mayor en muchas enfermedades. Por ejemplo, y además formamos estereotipos a través de ello, ¿no? Y esto nos condiciona no solamente en nuestra forma de representar y nuestras imágenes sociales que estamos dando al exterior, sino también en cómo estamos transformando nuestro trabajo externo, interno y nuestra conciliación porque pensamos y porque no hemos parado a decidir y reflexionar sobre nuestra verdadera, desde una perspectiva imagen personal y social, a eso me refiero, y externa. No nos hemos parado a reflexionar que lo que estamos haciendo es ese pensamiento de seguir siendo la superwoman eternamente y no nos paramos. Entonces, fijaros, tenemos 4 veces más enfermedades autoinmunes, 3 veces más osteoporosis, depresión también, porque además nos diagnostica mucho más tarde, como la medicina está hecha para los hombres, los diagnósticos también se hacen mucho más tarde, unos 7 u 8 años más tarde, insisto. Yo estos datos no los conozco muy bien y hay gente que te ha trabajado sobre ellos, como Ana Peiro, la que estaba hablando de la compañía. Entramos en una trampa brutal. Además, en cuanto a las profesiones que desarrollamos, como desarrollamos más profesiones que están visibilizando el cuidado, mira, fijaros, ¿dónde me había quedado? Tenemos discursos simplistas. Bueno, yo no he puesto aquí de quién son los discursos, si a alguna o a alguno les interesa que los busque, pero me ha gustado porque llevamos una carga de sesgos, de estereotipos ahí, ¿no? Y que además encima cuando hacemos diversos niveles de la difusión de todo ello, vamos a aspectos muy sencillos, ¿no? Pues esto es por esto, causa-efecto directamente, pero la realidad es mucho más compleja. O sea, si queremos entender cuáles son nuestras diferencias de sexo y género, tenemos que fijarnos en todas las relaciones causales. Y tenemos que analizarlas, que eso es algo que se nos olvida en la ciencia, analizarlas. Fijaros, voy a algo muy básico, mitos simplistas. Aquí hay alguna de las frases. Lo que nos dicen en general, esto lo habéis oído 20.000 veces. Si no quieres, pues te pides ayuda. Pides ayuda, entonces, claro, no puedes con ello. No puedes con la casa, no puedes con... Si quieres seguir trabajo, pide ayuda, subcontratas. Entonces dejas la lactancia también. Eso es uno de los puntos, ¿no? Subcontratas, que además encima a veces subcontratamos a mujeres para que nos lo hagan, ¿no? Ni siquiera son hombres. Subcontratas a quien te ayuda con las actividades del hogar. Bueno, bien, vale. Bien, lo respeto, pero estamos externalizando lo que de base no deberíamos estar haciendo nosotras o deberíamos tenerlo más repartido, ¿no? Más equitativo y más repartido. Dejamos la lactancia, porque claro, aguantar hasta más de 2 años, eso es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo puedes estar dando lactancia? Pero vamos a ver, la lactancia es apego, tenemos estudios que lo están demostrando. Entonces, ¿por qué dejamos la lactancia? ¿Porque nos ocultamos? No, no. Perdemos todo esto. Y encima con carga mental, porque como no puedes hacerlo, ahí viene el sentimiento de culpa, que no hablamos de ello, es que nos cargamos esos sentimientos, ¿no? Que ya sabemos, el sistema nos debería permitir. Por eso hacemos este tipo de enfoques, por eso hacemos este tipo de discursos, porque tenemos que visibilizarlo, ¿no? Cada vez más, porque no tenemos que tener ese sentimiento de culpa. Voy a otra más, fijaros, esta también. Esta ha sido muy criticada en cuanto al si tú quieres, puedes, no es si tú quieres, puedes, es que tenemos que empezar a limitarnos. Claro, el ser humano hemos estado también pensando que podemos hacer de todo. Esto es un poco contradicción, ¿eh? Lo digo además a la inversa.
a veces sacamos las cosas de, no sé, de contexto. Un si tú quieres puedes en un contexto real puede ser positivo, puede ser una motivación, nada más. Ahora, el problema no es el si tú quieres puedes, el problema es que si no llego, entonces ¿cómo me siento? El problema es que si no llego a empoderarme, ¿o qué es el empoderamiento? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es nuestra reflexión. ¿Cómo llegamos a empoderarnos? Dejando de hacer, queriendo porque quiero, pero ¿qué tengo que alcanzar? Disfrutar en la trayectoria. A ver, la base es disfrutarlo. Luego, otra que esa también me gusta. Las niñas y niños, nuestros hijos, hijas, no, si al final las niñas no son más STEM porque, claro, pierden el interés. Como las maestras no han aprendido tantas mates, no les ha gustado tal, toma, ya está. Ahora la culpa la tienen las mujeres. La vocación de las niñas está solamente volcada en que tengan una maestra o no tengan una maestra y les guste más las mates o no. Pues no lo sé. Yo creo que tenemos las iguales capacidades. Yo he tenido maestras, yo he hecho ingeniería. No sé, me he encontrado con esto, que hayamos tenido maestros o maestras que hayan explicado mejor o peor, no sé. Creo que lo que siempre ha sido es que has podido plantearte el llegar a empoderarte de alguna forma, ¿no? Has querido hacer lo que tú quieres a través de esa trayectoria y ya está. No creo que las mujeres sigamos siendo culpables de nada. Y luego el vamos chicos, esto lo habéis oído muchas veces, esto es muy general, ¿verdad? Esto ya es arroz puro y duro. Vamos chicos, a los niños y niñas se les dice vamos chicos, entonces vamos con ese lenguaje aprendido. Afortunadamente lo estamos cambiando, ya invisibilizamos menos, ya somos vamos chicos, chicas. Y las niñas además se acostumbran a decir chicas primero cuando hay más. Hombre, pues yo esto lo aplaudo, porque yo en un momento determinado también en mi vida, lo voy a decir desde el ámbito personal, yo me llegué a sentir hombre. Yo en la carrera me he llegado a sentir hombre, porque al final dije, no sé, lo que me falta ya solamente es en un baño y ponerme de pie a mear. Es lo único que me faltaba. Sí, y te trataban como tal, evidentemente, ¿no? Ese trato ha sido igual. Y luego también otras que a veces hacemos unos discursos como mujeres de empoderamiento para darnos ese empoderamiento y que nos invisibilizamos como lo que somos al final, ¿no? Como mujer. Perdemos nuestra esencia, nuestra calidad. Yo lo respeto, pero lo perdemos y al final también tiene su contenido bonito. O sea, el nunca he permitido que ser mujer altere mis decisiones. En mi vida, por lo menos, eso no ha sido verdad. Y yo creo que lo comparto con muchas. Muchas nos hemos tenido que adaptar. Hemos tenido que adaptar para sobrevivir. Y esto no es resiliencia, esto es supervivencia en entornos altamente masculinizados, en entornos con presión, porque has sentido el peso. Te has tenido que adaptar a todo eso. Que hay mujeres que lo hayan podido hacer, fenomenal y lo aplaudo. Pero creo que el caso de la mayoría no es así. No todas podemos con todo eso. Y todas tenemos que cargar con eso y además tener con un sentimiento de culpa a lo largo de nuestras vidas. Se acabó ya. Yo os voy a dar unas bases. Quien quiera las usa y quien no. Pero aquí hay algo que me ha gustado siempre y que sigo manteniendo. A mí me gusta mucho este libro, Sun Tzu, El arte de la guerra. Yo estoy segura que Sun Tzu no era un hombre, o si lo era, porque se ha identificado así. Todos estos recursos que había adoptado 2000 años antes de Cristo venía porque había muchísimas mujeres detrás diciendo, mira que no, que esto se va de otra forma. Entonces, el supremo arte no es seguir luchando, sino preservar tu salud, no colapsemos. No necesitamos demostrar nada a nadie ni a nosotras, sino silenciosamente. Vencer primero y luego actuar. ¿Qué quiere decir eso? Descansar. Es que tenemos también tan mal interiorizado en esta sociedad el descanso. Es que el descanso, ¿qué voy a descansar? ¿Pero qué es descansar? Párate, respira, relájate. No importa a quién le vas a tener que demostrar esto. A nadie. Disfruta del momento, ¿no? Y también hay otra que me gusta y que le he sacado para este punto porque es conócete a tú misma, que es algo que dices, oye, conocerse a sí mismo, es que y a sí misma. Es algo que nos lleva mucho tiempo. En cuanto a reconoce tu autoridad natural, no quites motivación e inspiración, pero reconoce hasta dónde están tus límites. Y si no puedes, descansa. ¿A qué voy a esto? Es lo que os comentaba algo. Párate, descansa, respira
e invierte en pérdidas. Y esta frase que parece muy absurda y que se utiliza mucho en artes marciales, que al final lo que nos lleva a conocer es: invierte en aquello que no puedes, en las pérdidas que no puedes, porque tu descanso y la salud y el bienestar que tendrás en este momento serán más adelante. No es tan fácil, no es tan fácil. Tenemos políticas, hemos ampliado todo esto, tenemos horarios, deberíamos tener mucho más horarios flexibles, permisos de cuidados, unas políticas más adaptadas, pero sobre todo permisos colectivos, decir ahora sí, ahora se acabó, hasta aquí llego, no tengo culpa, no tengo que pedir disculpas a nadie, no me tengo que justificar. Y además, fijaros que cuando la estratega, ellas descansan, todos ganamos, os voy a incluir a ellos, porque esto no es una pérdida, o sea, si yo descanso como mujer, estoy haciendo descansar a todo el mundo, ¿no? Es una inversión inteligente y la más inteligente de nuestro sistema. Fuerza para mañana. Gracias por vuestro tiempo. No perdáis energía. Gracias por haberme dado un poco hoy y muchas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, vosotras. me quedo con lo que has dicho al principio de que somos estrategas, ¿no? Al final estamos siempre intentando conseguir un balance entre, bueno, entre esos panes y esas capas que tenemos y ese equilibrio, y hay veces que nos desequilibra, ¿no? Bueno, pues pasamos entonces a Lola Puga, que bueno, pues nos va a hablar de, parece que estamos un poco siguiendo como todo el ciclo vital, ¿no? Desde el trabajo, la conciliación, y bueno, pues ahora vamos a pasar a qué pasa con las mujeres cuando se jubilan. Cuando quieras, Lola. Muchísimas gracias, Mamen, y muchísimas gracias por esta invitación al Instituto de Salud Carlos III. Es para mí un honor formar parte de este seminario y de este acto hoy en el día, conmemorando el Día de la Mujer, y muchas gracias al Comité de Igualdad del ISCI en general y a Mamen en particular. Es también un placer compartir la sesión con Lucía y Vanessa, que además, como decía Mamen, pues me lo han dejado muy fácil, ¿no? Porque no se puede entender las condiciones de vida y económicas en la vejez sin entender las trayectorias laborales y las trayectorias de cuidado y de conciliación y corresponsabilidad a lo largo de cuidados de distintas generaciones a lo largo de nuestra trayectoria de vida. Lo cierto es que yo le agradezco mucho a Lucía, que ha hablado de la pobreza en la vejez al inicio, que es algo que no siempre está muy visibilizado. Muchas veces el discurso mayoritario es incluso de confrontación de generaciones, y parece que la vejez se identifica con privilegios y pocas veces está visibilizados la pobreza que existe en la vejez y las dificultades, la brecha de género. Muchas veces solo lo vemos en algún titular de algún periódico cuando pues, salen los datos de pensiones, cada año se actualiza y aún así pocas veces, ¿no? Vemos algún titular que hace alusión a la brecha de género, a la diferencia en poder adquisitivo y en liquidez financiera entre hombres y mujeres. Antes de ayer yo encontré este cartel en la manifestación del 8M en Madrid, y la verdad es que me alegró porque no es habitual, pero había este cartel que os he traído que también hace alusión a la pobreza y a la vulnerabilidad económica en la vejez. Por poner algunas grandes cifras así para empezar encima del tablero, si la renta de la mujer es inferior en cualquier grupo de edad a los de los varones de sus mismas generaciones, en la vejez es notablemente inferior, como podéis ver. La brecha de género en pensiones es un 31%. Las mujeres cobran un 31% menos que los varones de sus mismas edades, sus mismas generaciones. La última actualización de las pensiones, la pensión media para los hombres era de 1.600 euros y para las mujeres de 1.100, es decir, 500 euros medios menos de media. Y no solo eso, sino que, como ya también se ha comentado, las mujeres vivimos bastante más. Tenemos que vivir bastante más con esos ingresos. La esperanza de vida es de 86 años frente a los 81 de los varones, y la esperanza de vida a los 65 años es de casi 24 años para las mujeres frente a casi 20 para los varones. Es decir, tenemos que vivir mucho más tiempo
ya lo veremos, pero también afrontar más dificultades de salud y de mantenimiento de la autonomía con ingresos bastante más reducidos que los que tienen los varones de las mismas edades. También por poner algunos grandes rasgos, encima de la mesa veis que hay bastantes más mujeres pensionistas que varones pensionistas, pero en términos brutos lo que se gasta la Seguridad Social en pensiones son 3.605 para los varones y 2.125 millones para las mujeres. Quiero decir, somos bastante más pensionistas, pero el gasto es mucho menor en ellas que en ellos. Mi opinión, o lo que a mí me gustaría poner en el debate, hay 3 puntos claves para entender esta diferencia tan importante de recursos económicos en la vejez. El primero es el que ya han abordado Lucía y Vanessa, es que en la vejez se acumulan las condiciones de desigualdad que se han ido acumulando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces llegamos con una mochila con trayectorias laborales de gran desigualdad, como explicaba Lucía, y también con trayectorias de cuidados a otros miembros, a otras generaciones de la familia que inciden en esas condiciones de desigualdad. Hay un segundo momento que es el de la jubilación, que también cabría discutir en qué medida es una decisión individual o no, y en qué medida juegan ahí nuevamente presiones familiares que inciden y aumentan esa situación de desigualdad con consecuencias de cara al futuro. Y a mí me gustaría acabar rápidamente para no comerme el tiempo del debate, poniendo algún apunte sobre esas consecuencias a largo plazo, a 20 años vista, que tiene que ver con las condiciones de vida de muchas mujeres mayores, muy mayores, estamos hablando ya de ancianas, que viven con recursos muy limitados, que son unos hogares muy invisibles en nuestra población. Normalmente cuando hablamos de mayores y de pensiones, hablamos de mayores jóvenes, ¿no? Es lo que tenemos en la cabeza. Pero hay muchos hogares de mujeres de 85 y más años con serias dificultades de liquidez financiera que muchas veces no aparecen que no aparecen en los indicadores de pobreza, porque en muchos casos hay patrimonio, pero que sí tienen serias dificultades de liquidez que tienen repercusiones sobre su calidad de vida, sobre sus condiciones de vida, perdón, sobre su salud e incluso sobre aislamiento social y soledad. Entonces, bueno, esperemos que nos dé tiempo de tratar un poco estos distintos momentos. Me gustaría poner estos 3 focos en 3 momentos distintos, siguiendo el enfoque de curso de vida que decía Mamen, que estamos siguiendo en la sesión. Entonces, aquí no hace falta que me pare demasiado, porque ya Lucía y Vanessa han hablado de cómo llegamos a ese momento de la jubilación, a ese inicio de lo que llamamos vejez, que también cabría discutir. Perdona, hace un momento. ¿Con qué mochilas, podemos decir, llegamos del curso de vida previo? En primer lugar, con una menor participación, como ya comentaba Lucía, hay una menor participación femenina todavía en distintas edades, y es muy importante en las últimas edades de la adultez, porque no solo es menor la participación, sino que es más difícil, más dificultosa la entrada al mercado laboral para ellas cuando se produce alguna salida, de forma que la participación en estas edades más avanzadas de la adultez es notablemente inferior para las mujeres. Además, también durante la trayectoria laboral, las mujeres dedicamos menos tiempo, como también ya se ha comentado, menos horas, con más parcialidad. De media, la jornada media femenina tiene 5 horas menos a la semana que la de los varones, y también trayectorias menos prolongadas por el impacto de los cuidados, de la crianza, la mayor parte de las veces en estas trayectorias laborales, de forma que la cotización media femenina es de 34 años frente a los 40 años de media de la cotización masculina. No solo son trayectorias con menos participación y menos tiempo, sino también con menos salario. Tenemos un triple gap: menos participación, menos tiempo y menos salario. El gap salarial es en torno a un 20% menos de media entre las mujeres, con un salario medio 5.000 euros más bajo
que el de los varones. Por poneros un ejemplo, de los 17 millones de personas con algún hijo menor de 15 años en España, un 28% interrumpió su trayectoria laboral para cuidar de este hijo o hija menor durante la crianza. Un 87% de esas personas que interrumpieron su trayectoria laboral son mujeres. Esto no solo tiene un impacto directo en la carrera laboral, como estamos viendo en los salarios, en la progresión en nuestra carrera laboral, sino que también tiene un impacto para nuestra jubilación, porque la jubilación se basa en el salario durante la trayectoria laboral y en la duración de las trayectorias de cotización. Es decir, llegamos con esta mochila y lo que nos encontramos es un sistema diseñado para trayectorias laborales de varones en sociedades con roles de género muy diferenciadas, de varones que tenían trayectorias continuas y prolongadas. Seguimos con ese sistema que resulta muy discriminante para las trayectorias que incluyen el cuidado en su trayectoria de vida, que me gustaría pensar que no deberían ser únicamente las femeninas. Entonces, como os decía, tenemos un diseño que favorece carreras de cotización largas y continuas, que prema la continuidad, que penaliza las interrupciones, que penaliza las salidas tempranas, que reproduce las desigualdades previas mediante la base de cotización, lo que hablábamos del salario, que tiene requisitos muy estrictos para el acceso a pensión contributiva, que deja a muchas mujeres fuera del sistema, que tiene límites también bastante bajos para las pensiones no contributivas, con serias dificultades para mantener una vida digna para muchas mujeres mayores que no cotizaron lo suficiente o que no cotizaron. Y en el que no se incluye el trabajo informal de ninguna manera ni se compensan las pausas derivadas del cuidado. Entonces, con este sistema, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que, como veíais antes, que eran muchas más mujeres pensionistas que varones, pero veis, las pensiones son muchísimo más altas para los varones que para las mujeres. La pensión media anual entre 60 y 75 años es de 25.000 euros para los varones, 19.000 para las mujeres, a partir de 75 años de 22.000 para los varones y de 16.000 para las mujeres. Una diferencia muy notable entre hombres y mujeres. Podéis ver que ellas son muchas menos las que cobran pensiones de jubilación frente a los casi 4 millones de varones, hay 2 millones, un poco más de 2,5 millones de mujeres, que además son pensiones notablemente más bajas, por lo que hablábamos de la duración del tiempo de contribución y de la base de cotización, mientras la pensión media de los varones mensual es de casi 1.800, la de las mujeres es de 1.200, y además son muchísimas más las que cobran pensiones de viudedad. Veis que son casi tantas como las que cobran pensiones de jubilación, con pensiones medias muy bajas. Fijaos, por favor, en 85 y más años la pensión media está por debajo de 1.000 euros. ¿Vale? Vemos que este gap en la pensión de jubilación no se ha ido reduciendo a lo largo de las últimas 2 décadas. Se ha mantenido más o menos estable con las generaciones más jóvenes que están entrando ahora en el mercado laboral, pero si miramos generaciones más mayores, lo cierto es que el gap está aumentando. Como veis, por ejemplo, entre 75 y 84 años. Y si, por ejemplo, ponemos el foco en la desigualdad territorial, vemos que en aquellas regiones donde hay un mayor porcentaje de empleos más cualificados, la diferencia en pensiones entre hombres y mujeres, el gap de pensiones es todavía mayor. Se nota, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, en Asturias, donde tenemos, como creo que comentaba antes Lucía, también pensiones más altas, por ejemplo, relacionadas con la minería o la siderurgia, y ahí el gap de género es muy importante. Eh,
Por lo tanto, esto, hay que decir, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, qué es lo que está pasando, con qué trayectoria laboral llegan las mujeres y en qué medida este diseño del sistema de pensiones penaliza esas trayectorias que incluyen el cuidado y que por lo tanto incluyen esas, digamos, pues como decíamos, ese triple gap durante su trayectoria laboral. Hace tiempo que lo sabemos y desde la academia los expertos han recomendado ya hace tiempo diversas adaptaciones que, bueno, pues que todavía están encima de la mesa y siguen siendo tareas pendientes, ¿no? Se ha puesto sobre la mesa, bueno, el tener una información más accesible a la situación real de la futura pensión y mayor capacidad para adaptar a las circunstancias individuales, pero también considerar alternativas que rebajen las penalizaciones por interrupciones laborales, reformar el modelo contributivo y flexibilizar los requisitos de acceso para no dejar a tanta gente fuera, a tantas mujeres, sobre todo reconocimiento del trabajo de cuidados en el sistema de pensiones, garantizar una pensión mínima no contributiva que permita vivir dignamente, reajustar las pensiones para aquellos que viven, sobre todo aquellas que viven más años, evitando la pérdida de poder adquisitivo a edades avanzadas, la transformación del mercado laboral en términos de parcialidad, precariedad, todo lo que ya ha puesto Lucía sobre la mesa, el fortalecimiento, como también comentaban tanto Vanessa como Lucía, de las políticas de conciliación y corresponsabilidad y la coordinación de políticas laborales, fiscales y de bienestar. ¿Qué se ha hecho? Bueno, lo que se ha puesto en marcha hace 5 años es un complemento que pretendía equilibrar en cierta medida o compensar parcialmente todos estos gaps con los que llegamos a la jubilación, que era un complemento de brecha de género que como veis era muy limitado, son 36 euros al mes por hijo, que pretendía compensar esos periodos de crianza y las huellas que deja sobre las trayectorias de cotización. Era un complemento que no excluía a los padres, pero que como pretendía compensar la huella que deja la crianza sobre las trayectorias laborales, sí que en principio estaba pensado para las trayectorias femeninas y exigía que en caso de que fuera un varón el que lo pidiera, demostrara que la crianza había perjudicado su carrera laboral. Una ayuda que la puede pedir padre o madre, pero solo un progenitor por cada uno de los hijos por los que se solicite. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo consideró discriminatorio para los hombres, con lo cual en la actualidad pueden acceder, la solicitud se puede acceder en igualdad a hombres y mujeres, no hay este requisito de demostración de perjuicio en la carrera laboral por parte de los varones. Actualmente hay un poco más, 1,23 millones de personas que lo reciben, siendo un 82% mujeres, pero en las nuevas solicitudes ya son más los varones que las mujeres que lo solicitan, un 55%, lo cual esto va a agravar todavía más el gap de género en pensiones. Vamos a pasar al siguiente momento. Llegamos con esta mochila, con esta trayectoria laboral y frente a este modelo, este diseño que no está pensado para trayectorias, digamos, flexibles, con mayor y menor dedicación, con pausas, con entradas y salidas al momento de la jubilación. Como os decía y como también ella mostraba Lucía, la participación femenina es inferior en el mercado laboral remunerado, quiero decir, es inferior durante el curso de vida hasta las edades de jubilación, 64, 65 años. Ahí empieza a ser mayor la participación femenina. Y de hecho, la edad media de la jubilación es más tardía, la de las mujeres que la de los varones. Esto es algo que muchas veces sorprende. Ellas trabajan hasta más tarde. ¿Pero por qué? Pues porque no pueden permitirse jubilarse antes, por lo que estábamos contando, porque con las trayectorias de cotización previa, las condiciones de jubilación son mucho más precarias para las mujeres, con lo cual en la medida en la que pueden, que no siempre pueden, retrasan la jubilación para tener una jubilación más digna en la medida de lo posible. Con lo cual no solo cobran menos y se jubilan más tarde, su decisión de jubilación está expuesta a mayor inseguridad laboral debido a esa mayor precariedad durante la trayectoria laboral y también a más presiones emocionales. Tenemos un nuevo gap que es el de la toma de decisiones. Sabemos que la jubilación no es una decisión individual, es una decisión familiar.
Hemos encontrado en distintos estudios en la literatura y también alguno que hemos hecho nosotros, que la jubilación masculina se relaciona directamente con cambios en el estado de salud o con las condiciones de jubilación. En el momento en que las condiciones de jubilación hace que compense, digamos, el tomar esa decisión, es cuando se toma la decisión de jubilación si es un varón o cuando aparece, en segundo lugar, un problema de salud, cuando hay un cambio notable en las condiciones de salud. Esto no ocurre en las trayectorias de jubilación femeninas. En las trayectorias de jubilación femeninas se relaciona mucho menos con su propia salud y mucho más con algún problema de salud en la familia y más importante que sus propias condiciones de jubilación, lo que resulta un detonante importante en esa toma de decisión de jubilación es el estado civil y la jubilación de su pareja. El estar casada y el tener una pareja que se jubila. Es decir, las decisiones de ellas no son de ellas, ¿vale? Están mucho más relacionadas con sus circunstancias familiares, tanto con la actividad de su pareja como con las necesidades de cuidado en la familia. Con lo cual, yo aquí había planteado un nuevo efecto sándwich, pero podemos decir un nuevo efecto hamburguesa, si quieres, Vanessa. Quiero decir, pues, quería preguntaros, claro, ¿os acordáis de aquello del efecto sándwich, ¿no? Hablábamos de mujeres adultas pilladas en medio entre la crianza y el cuidado normalmente es la madre viuda, ¿no? Al progenitor superviviente cuando ya empieza con problemas de limitaciones a la autonomía y hace falta apoyo y cuidado hacia abajo y hacia arriba al mismo tiempo. Bien, este efecto sándwich en la adultez o hamburguesa, quiero decir, en la adultez, en los 40, 50, se está deshaciendo porque como muy bien contaba Vanessa, aunque hemos retrasado la maternidad y la crianza, y esta se ha prolongado porque la crianza dura más y la emancipación de los hijos se retrasa, las trayectorias jóvenes también son cada vez más prolongadas, hemos retrasado más el cuidado hacia arriba por el aumento de la longevidad y la longevidad en salud. Con lo cual, veis, digamos, el efecto sándwich sería esa intersección entre esas dos curvas de probabilidad y veis que en la generación un poco más joven se ha desplazado y esa intersección es menor. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que si os fijáis en la probabilidad de tener una madre viuda en la generación nacida en los 60, no duplica, pero casi la probabilidad de tener una madre viuda con 60 años a lo que tenían sus madres nacidas en los años 30. Es decir, ese efecto sándwich o pilladas en medio, de estar entre dos presiones de cuidado hacia abajo y hacia arriba, lo hemos trasladado a la vejez, al inicio de la vejez. Esas mujeres entre 60 y 75 años ahora mismo están pilladas en medio del cuidado de su madre anciana y de sus nietos, para apoyar a sus hijas justamente a tener a sus hijas e hijos, pero sobre todo a sus hijas, a tener trayectorias laborales continuas, a tener una carrera laboral, sin esos baches que han sufrido ellas, están cuidando a sus nietos y al mismo tiempo a su madre anciana. Este es el nuevo efecto sándwich, pizza, llamémosle como queramos, ¿no? Pero ahora lo hemos trasladado a ese inicio de la vejez, con lo cual, imaginaos que estamos en un momento en el que pues estoy en esas edades de final de la trayectoria laboral, en que podría tomar la decisión de jubilarme, pero no me conviene porque no tengo una trayectoria laboral completa ni una base de cotización alta, con lo cual cuanto más aguante, mejor, más sólidos, digamos, serán mis ingresos en el futuro, pero tengo un marido jubilado que todos los días me recuerda que cuando me jubilo yo, y tengo una madre anciana que con el sistema de cuidados de larga duración que tenemos necesita apoyo, y tengo una hija que está en momentos tempranos de su trayectoria laboral y quiero que no le pase lo que me ha pasado a mí, y tengo unos nietos a los que estoy cuidando para ayudar a mi hija. ¿Qué haríamos? Pues ahí tenemos unas presiones familiares brutales
para jubilarse en una edad que quizá es más temprana de las que nos convendría si pensáramos únicamente en nuestra trayectoria de jubilación. Claro, a corto plazo esto tiene repercusiones importantes, esta sobrecarga de cuidados en el estado de salud físico y mental, y lo sabemos, pero es que además tiene repercusiones en la liquidez financiera. No a corto plazo, porque mientras somos dos ingresos, dos pensiones en el hogar, no se notará tanto, pero es muy probable que de aquí a 20 años, debido a la diferencia en supervivencia, en longevidad, pues me encuentre viuda y con una pensión muy reducida. Y como os decía, no se ve en los indicadores de pobreza porque la mayoría de las mujeres de estas generaciones tienen patrimonio, tienen la vivienda en la que viven es de propiedad en muchos casos, pero sí con problemas de liquidez financiera, con pensiones muy reducidas. ¿Vale? Y aquí viene el otro momento que yo quería poner sobre la mesa antes de que se me acabe el tiempo, que es si miramos un poquito más allá, 20 años más tarde, ya me está avisando que me quedan 5 minutos. 20 años más tarde, pues aparecen problemas de liquidez que muchas veces en el discurso público no se ven, ¿no? Por eso empezaba agradeciendo que se hablase de pobreza en la vejez, porque es un debate que no está muy presente en el discurso público en España, donde a veces el discurso además se plantea en términos de competencia entre generaciones, no de inversión social en un sistema que tiene un problema en los ingresos y que no deben competir entre ellos, ¿no? No es una cuestión de redistribución. Bueno, vemos que efectivamente, por ejemplo, la renta relativa parece que aumentó mucho en los primeros años del siglo XX, pero en realidad no aumentó la renta de los mayores. Lo que pasó es que estos son los años de la crisis y disminuyó mucho la renta de otras generaciones, por eso ese efecto en la renta relativa, pero desde entonces está más o menos estable la renta relativa de la población mayor. Pero si vamos ya a edades más avanzadas, desagregamos un poco las distintas edades de esa vejez en distintas vejeces, en plural, vemos que, como os decía antes, el gap de género a edades avanzadas no ha hecho otra cosa más que aumentar. Os enseñaba antes entre 75 y 84, mirad el gap de género en pensión entre 85 y más. No ha hecho otra cosa más que aumentar. La prestación media por jubilación, por favor, mirad el grupo de edad 85 y más. Es una cuarta parte la de las mujeres que la de los varones. Si miramos indicadores de calidad de vida, como la capacidad de afrontar gastos imprevistos o la posibilidad de sustituir muebles estropeados, es bastante mayor la inseguridad de las mujeres mayores. La última encuesta de condiciones de vida de la que son de estos datos no lo pregunta, pero la anterior preguntaba qué era lo que más le preocupaba, y un 49% de las mujeres de 85 y más años decía que lo que más le preocupaba, más que ninguna otra cuestión, más que su salud, era la imposibilidad de reparar o sustituir un electrodoméstico si se le estropeaba. Imaginaos lo que es vivir con la inquietud de que si se te estropea el frigorífico o la caldera, no lo puedes sustituir. ¿Vale? Entonces, la pobreza en la vejez existe, es femenina, está en esas edades muy mayores, avanzadas, que son muy invisibles, no son los baby boomers que están entrando en la jubilación, que van a hacer mucha sombra, ¿no? Y que son los que están más en el discurso público, y es probablemente uno de los hogares más vulnerables de nuestra sociedad, junto con los hogares monomarentales. Y a ello sumémosle, como decía al principio, dejadme recordaros, trayectorias de vida a través de la vejez más prolongadas y que en mayor medida tienen que hacer frente a los gastos y a las dificultades de atención a su salud y a su autonomía. Son mayormente mujeres mayores las que se encuentran en esa situación, lo cual es una buena noticia. Quiero decir, no deja de ser una buena noticia que tengamos cada vez más hogares de mujeres mayores que viven solas, que significa que podemos envejecer donde todos queremos envejecer, que es en nuestros hogares. Si pensamos en los años 80 del siglo XX, mayoritariamente las mujeres
protagonizaban una estrategia de reagrupación familiar hacia hogares de sus hijos en el momento en que enviudaban, porque las pensiones no eran suficientemente dignas, no les permitían mantenerse. Ahora eso ocurre cuando hay esa pérdida de autonomía residencial coincide fundamentalmente con el momento en el que hay un problema de discapacidad básica para mantenimiento de la vida diaria importante. Ahí tenemos ahora el reto encima de la mesa, pero son muy importantes los recursos para poder hacer frente a ese reto, para poder seguir cuidando de nosotras mismas en nuestro espacio de vida, que es donde todos queremos envejecer. Muchas gracias por la invitación y por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Lola. Bueno, yo quiero llamar la atención de las paradojas que se han presentado aquí, ¿no? Que habéis presentado entre las tres. Esa pobreza de tiempo de la que nos hablaba Lucía, esa necesidad de descansar y de tomarnos el tiempo para nosotras, de la que nos hablaba Vanessa, y Lola, ¿no? También de esa necesidad de cuidar a otros, a otras personas y de cuidarnos a nosotras mismas cuando llegamos a la vejez, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí esas paradojas que habéis puesto sobre la mesa y creo que sería muy bonito ahora y muy útil que si, bueno, pues las y los asistentes que están viéndonos quieran haceros alguna pregunta, alguna reflexión, alguna duda. Y creo que probablemente podáis hablar, hacer las preguntas, o si no, hacerlas por escrito y bueno, pues en el chat y yo la planteo a las ponentes. Bueno, vamos, yo principalmente quería felicitaros a las tres porque la verdad es que me han parecido pues excelentes las presentaciones, aunque bueno, pues dejan un poco a lo mejor de mal cuerpo, ¿no? De ver, aunque de alguna manera lo sepamos todas, ¿no? Lo que supone, bueno, pues los estereotipos de género y cómo van influyendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida, pues hasta finalmente las pensiones, ¿no? Pues bueno, pues es un poco duro de ver así. Yo, bueno, sí un poco os quería preguntar, eh, que no es que yo piense que tenga que ser así, pero ¿vosotras pensáis que el trabajo reproductivo a lo mejor estaría bien que fuese un trabajo que cotizase de cara pues a la jubilación, a las pensiones, o que tendría que ser un trabajo que se tuviese que remunerar? ¿O la idea es más a lo mejor, bueno, pues que las jornadas laborales fuesen más bajas, más cortas para que pudiese haber una conciliación real de la vida familiar, personal y laboral? Y de esa manera hubiese una mayor participación a lo mejor también de los hombres, o bueno, por ver un poquito qué pensáis vosotras. Sí, Vanessa, Lucía, no sé quién de las dos ha levantado la mano primera. Vanessa. Sí. No lo sé, pero yo voy a ser voy a salirme un poco del discurso habitual, porque en una pregunta de esta lo ideal sería decir, sí, las mujeres tendríamos que tener más derechos, la regulación nos tiene que amparar, tendríamos que hacer este cambio, en eventos de estos lo visibilizamos, volvemos a luchar, etcétera. Pero yo voy a dar el toque fuera de todo. Es que no, siento decirlo, voy a ser cruel, no vamos a poder cambiarlo tan fácil. Para mí parte y la disrupción, tened en cuenta esto, lo que nos queda, yo lo tengo asumido hace muchos años, a mí me va a tocar trabajar hasta los 90, lo sé, como dice Lola, sí, o más. Como hemos tenido también éxito de envejecimiento, asumiendo además esa pobreza encima, cuando llega dentro de unos años, voy a tener que estar en ese, todavía más apretada mi hamburguesa, con más queso, y no voy a poder moverlo. Y como decía Lucía, y además encima, si he trabajado, si hemos hecho trabajos que pueden estar más cerca de decisiones como tomaba, en algunos se reconoce porque se toman decisiones estratégicas políticas que no son estratégicas en cuanto a la sociedad y a los cuidados, ¿no? Como comentaba Lucía, en cuanto a, por ejemplo, los derechos de los pilotas, que no existen tanto,
en comparación con las azafatas cuando pasan las mismas horas en el avión, pero no toman esa decisión de cómo virar, cómo manejar, cómo llevar ese avión, ¿no? También pasa lo mismo en la construcción, pero las mujeres también trabajan en construcción, trabajamos en construcción. Y además, no haciendo esos trabajos, sino encima vigilando, comprobando, gestionando lo que los demás hacen, ¿no? Con cargos a lo mejor más altos, pero también embutidos nuevamente, porque no tenemos tampoco esos puestos directivos, ¿no? Nos hemos quedado ahí. Entonces, como nos hemos quedado ahí, yo no veo otra opción, otra solución. Podemos seguir visibilizando, podemos seguir impulsándolo, pero la solución es la infancia. Para mí la solución es la infancia, directamente. Educar en la infancia, en el respeto, en compartir, en lo que estamos haciendo, en el que sobre todo las niñas y los niños lo sigan entendiendo, en mantener esos micro aspectos conciliadores, en ver ese aspecto positivo para que se produzca el cambio, es lo único que nos va a salvar. O sea, yo por mi parte yo sé que ya está, vamos a seguir luchando por ello, no vamos a dejar de hacerlo porque estamos inspiradas, pero no gastando más energía de la que nos corresponde porque no vamos a obtener ahora una base de cotización sobre el trabajo reproductivo que sea remunerado. Si es que no nos lo han dado nunca, ni lo vamos a tener. A lo mejor en la infancia sí, como si vamos a seguir en ello, a lo mejor ellas sí lo llegan a tener en algún momento. Muchas Lucía. gracias, Vanessa. Lucía. Yo, Belén, estoy totalmente en contra de esa propuesta, pero clarísimo, ¿eh? O sea, es mi opinión. Estoy totalmente en contra porque esto perpetuaría ya las desigualdades de género absolutamente. Nos encerraría entre cuatro paredes. El trabajo remunerado, ciertamente, en muchos casos es precario, pero en otros es una fuente de satisfacción brutal. Estudios realizados en amas de casa, comparando amas de casa a tiempo completo con mujeres que tienen un empleo, aunque tienen responsabilidades de trabajo doméstico y de cura, de manera sistemática observan mejor estado de estado de salud en general, de salud mental en particular en amas de casa. O sea, creo que perpetuaría absolutamente, absolutamente las desigualdades. Yo me inclino por la creación, por el aumento de servicios públicos de cuidado accesibles, tanto para criaturas como para personas con dependencia, como para personas mayores. Estudios realizados comparando tipologías de estado de bienestar que comparan la compaginación de vida laboral y familiar aquí y en Suecia. Conste que no soy nada fan de Suecia, ¿eh? Que también hay unas desigualdades de género brutales. Pero no pueden compaginar vida laboral y familiar y no es porque los suecos y las suecas sean más igualitarios, que hay una brecha de género brutal también allá, ni porque los suecos trabajen más horas en casa, sino porque tienen unos servicios públicos de cuidado magníficos y accesibles. Por tanto, no, es que sería una cárcel. Lola. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que, a ver, cotizar por los cuidados informales, ya hace mucho tiempo que el cálculo lo hizo María Ángeles Durán y lo ha reivindicado hasta el infinito y nos ha explicado que no nos lo podemos pagar. O sea, es que no nos lo podríamos pagar, la cantidad de horas que suponen todos los cuidados informales. Eh, yo estoy de acuerdo en que necesitamos unas estructuras de apoyo al cuidado, entender el cuidado como una responsabilidad colectiva y ponerlo en el discurso público. Y tener, o sea, responsabilizarnos como sociedad del cuidado, que no sean las mujeres en las familias, que no es una responsabilidad familiar. Entonces, en eso estoy de acuerdo con lo que decía Lucía, de que nos hacen falta estructuras de cuidado colectivas para que no sea una carga individual que vaya sobre los hombros de las mujeres. Sí que creo que en las generaciones que ahora están en la vejez o que están llegando a ellas, no podemos seguir castigándolas encima por habernos cuidado a todos y por seguir cuidándonos a todos. Entonces, de alguna manera tenemos que rediseñar ese sistema que está pensado para unas estructuras, para unas trayectorias laborales que solo ha protagonizado una parte de la sociedad, de forma que no castigue a quien ha sido el sostén de los cuidados de toda la sociedad. Entonces yo creo que además ahí sí que habría que mm, repensar ese sistema que castiga tanto la flexibilidad, la parcialidad, pero
es delicado porque se trata de no fomentar que sigan siendo trayectorias parciales las femeninas. O sea, ahí sería muy importante que ese rediseño favoreciese algo que lo que pasa es que, claro, algunos expertos en el ámbito muy teórico han puesto sobre la mesa, ¿no? Que es que estas trayectorias de vida más longevas, más prolongadas, podrían llevarnos a un escenario en el que hombres y mujeres no tuviéramos ese momento pico, ese momento atasco total, ¿no? En los 30, 40, en donde estás con la carrera laboral, con máximas presiones, con la crianza, con todas las presiones, de forma que ahí puede haber una reducción digamos, la actividad laboral para poder dedicarse más a la crianza y con trayectorias de vida mucho más prolongadas, pues recuperar en cierta medida esa actividad en periodos posteriores. Lo que pasa es que esto es un posicionamiento en un ámbito muy teórico. Y de ahí a que tenga algún reflejo en la práctica, es delicado. O sea, yo creo que sí estaría bien encontrar una solución que no penalice estas trayectorias de vida, sobre todo para las generaciones que ahora mismo tenemos ahí, pero es delicado el equilibrio de forma que no favorezca la pervivencia de esa dedicación mayormente femenina al cuidado. Si lo encontráramos de forma que lo que hiciese fuera favorecer la dedicación también de las trayectorias de vida masculinas con una más flexibilidad a otras tareas reproductivas y no solo productivas, pues ya sería la cuadratura del círculo. Al final se trata un poco de valorizar, ¿no?, las tareas de cuidado, o como decía Lucía al principio, llamarlo trabajo de cuidados, ¿no? Porque es eso, es un trabajo. Si estamos Vanessa, hablando de tareas, ya lo estamos infravalorando. exacto, Exacto, exacto. es lo que comentaba yo también. Necesitamos un cambio de paradigma también, que es lo que decía El trabajo, Vanessa. el trabajo empieza cuando una mujer llega a su casa y entonces se encuentra ahí. Ese es el verdadero trabajo. La responsabilidad de cuidar hijos, hijas y personas mayores en caso también de tener que cuidarlas o tener que estar sosteniendo ese patrón o a la inversa, eso nos hace que estemos cada vez pues ahí entre el queso. Lo que hay que mover es el queso. O sea, desde mi perspectiva hay que mover ese queso. Entramos en una dinámica, o sea, cómo son esas políticas y cómo tienen que ir enfocadas. O sea, para mí está claro. Si tenemos que verlo como ya los hombres no cazan, y nosotros además hemos aprendido a hacer trabajos que nos sacan también de todo esto, pero que no nos hacen ser patriarcales, entonces, por favor, ya está bien. O sea, ya está bien y que sean ellos los que empiecen a hacer. Ya lo están empezando a hacer, pero vamos a darle mucho más visibilidad a esto, ¿no? Que haya más masculinidades corresponsales. Es que es lo que nos falta. Es lo que nos falta. Porque todo ese tiempo que anteriormente los hombres no habían dedicado y que ahora están empezando a dedicar, es todo ese trabajo que las mujeres no se llevan, es tiempo de descanso, tiempo de bienestar, familia adecuada, envejecimiento que no requiere que cuiden esas mujeres que siempre han estado cuidando, ese envejecimiento activo, sostenible, sustentable, ¿no? Empoderado y de salud, ¿no?, que pueden llegar a tener. Entonces, esa brecha solamente se perpetúa a través de un equilibrio mucho más sostenible. Entonces, empecemos a educar a nuestros hijos e hijas en ese tipo de valores, empecemos a dejar de ser siempre las que gestionamos, las que hacemos, las que hasta damos el consejo a nosotras mismas. No, es que tú deberías hacerlo así. No, deja que cada uno lo haga como quiera, a cada una que es ella misma, ya está. Y empecemos a pensar en cómo ellos pueden ser todavía más corresponsables. Igual en esta generación ya lo conseguimos, pero en las próximas sí. En los niños y niñas que vienen ahora, a esos son los que tenemos que educar, a esos son los que tenemos que valer, a esos son los que tenemos que dar esos servicios corresponsales para que vayan aprendiendo que las que cuidan y las que hacen no son únicamente mujeres, sino que también hay hombres detrás y que lo hacen como todo el mundo, de forma equilibrada y sostenible. Muchas gracias, Vanessa. De Y nada. muchas gracias a las tres. Hay una pregunta en el chat de Neboa. No sé si ella quiere a lo mejor hacer la pregunta en voz alta o bueno.
Os la voy leyendo, dice, bueno, por supuesto, enhorabuena a todas por las ponencias y reflexiones. Quería preguntar por las tostadas, es decir, por la creciente proporción de mujeres que no tenemos hijos, pero que igualmente nos enfrentamos a discriminación y retos por nuestro género. Es una área poco estudiada en la investigación. ¿Qué pensáis? La verdad es que yo no tengo hijos, pero tampoco he reflexionado sobre el tema. Ni he reflexionado ni he leído sobre este tema en concreto. Es que estoy de acuerdo, que es un tema con muy poca visibilidad y además sobre el que hemos reflexionado poco y además sobre el que cuando se pone encima de la mesa se pone con un discurso culpabilizador, ¿no? Porque muchas veces es mira, como quieren tener una trayectoria laboral, no tienen hijos. O sea, yo estoy harta de este discurso que muchas veces en términos de eso, de discurso demográfico, ¿no? Cuando se habla de la baja fecundidad y es muy fácil, que además es un discurso completamente falso, pero es muy fácil hacer este discurso en el que la solución es simple, sencilla y ajena, ¿no? Porque nunca está en boca de una mujer joven. Entonces la solución es que ellas tengan hijos y sus asuntos solucionados, mentira. O sea, vamos a seguir siendo una sociedad envejecida, vamos a tener que resolver todos estos problemas que tenemos sobre la mesa de cómo cuidarnos como sociedad, de cómo cuidarnos durante trayectorias de vida más largas, de una población de más generaciones, independientemente de que suba un poco o no el índice de fecundidad. Entonces, a mí estoy completamente de acuerdo, es una circunstancia invisibilizada y además a la que se culpa. ¿Cuántas veces oímos hablar de los hombres que no tienen hijos? Nunca, ¿verdad? Claro. Efectivamente. Belén. No, o sea, no sé si he entendido bien el comentario de Negua, pero, o sea, que es que los roles de género pues marcan toda nuestra trayectoria vital, o sea, las mujeres, independientemente de que tengas hijos o no, a lo mejor cuando tienes hijos pues de una manera, cuando no lo tienes de otra, pero es que están, o sea, que marcan vamos, todo nuestro desarrollo personal desde que nacemos. Entonces, vamos, que trabajo, investigaciones a ese respecto, pues bueno, muchísima. Toda Sí, hacia el final tengamos o no tengamos hijos, al final estamos marcadas por el hecho de que se nos supone, ¿no? Ciertos roles y unos ciertos comportamientos que no son, que no tienen por qué corresponderse, que son mitos, ¿no? Como decía Vanessa. Yo creo que Vanessa también tenía algo más que decir. una cosita, o sea, Sí, como que a mí que le damos mucha importancia a la educación y a mí me parece fundamental y vamos, que por supuesto. Pero que hacen falta más, yo creo que hace falta más cosas que educación, o sea, que hace falta voluntad política, hace falta recursos, hacen falta leyes, o sea, hace falta un cambio estructural que va mucho más allá de la educación. sí. A mí me parece que a veces con la educación echamos un poco balones fuera, como que lo dejamos todo en manos de la educación, pero bueno, pues es que el cambio estructural que se necesita para que dejemos de ser tan útiles como somos a la sociedad pues es Mm. tremendo. O sea, Al final todo suma. La educación de los niños y niñas desde que son pequeñitos sí, sí. en desafiar esos roles de género son algo que ayuda, pero evidentemente se necesitan políticas públicas, ¿no? Mm. que pongan los cuidados en el centro y que hagan que el cuidado sea de toda la sociedad, no solamente de las mujeres. No sé si Vanessa antes levantó la mano y Lucía, y yo creo que ya Sí, vamos a ir sí, por acabando. dos cosas. Por lo de, ella comentaba sobre todo por lo del tema de existir ese techo de cristal, las desigualdades y la existencia. Yo solamente iba a añadir que es que está ahí, no es solo amo de ejemplo. Es que da igual que seas mujer, que tengas, que hayas consolidado finalmente tener reproducción, o sea, tener hijos, que tengas hijos o no, porque al final el cuerpo de la mujer se ha entendido y se entiende así, no hay otra forma. Mm. Somos una especie exitosa y no lo somos porque nos reproducimos, como todas las especies. Otra, la producción es la que nos marca la diferencia. Y cargamos con eso
desde que nacemos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio y la lucha de todo esto? Es que da igual que las tengas o no. O sea, si no tienes hijos e hijas, vas a cuidar entonces a quien te toque, a mayores, a sobrinos, a los amigos, vas a tener un trabajo que pueda estar más relacionado con el cuidado, e incluso las que somos académicas también gestionamos y cuidamos. Es lo que decía antes, que somos verdaderas estrategas las mujeres en general. Y también un poco por reflexión y por no confundir lo que me refería con el hecho de educar. No es solo educar desde la infancia para tener las políticas. Yo lo que hacía mención es que como en las políticas y en el panorama actual lo veo tan perdido, por lo menos demos una base de sostenibilidad a las generaciones que vienen. Si nos enfocamos en eso sin perder tanta energía en luchar con unas políticas que no nos van a venir nunca, no nos olvidemos de lo que tenemos, de las que tenemos y nos siguen. Porque así como en sanidad hemos avanzado mucho y todavía nos quedan muchísimos años para que sigamos, o en envejecimiento, porque ahora somos un poco más libres, aunque seamos pobres, sigamos siendo pobres, ¿no? Por lo menos hemos ganado esto, sigamos enfocándonos en lo que tenemos detrás. Eso además es lo que nos sustenta y nos diferencia, que siempre estamos gestionando. Vale, damos paso a Lucía y por último creo que hay alguien más con la mano levantada en el público que es Laura y con esto acabaríamos. Sí, Lucía. Vale, yo solo quería reforzar lo que ha comentado Belén. La educación por sí sola sirve muy poco y lo sabemos, en todo, en las conductas, en todo. Eh, es inútil la educación que se da en la familia en relación con con la necesidad de la igualdad de género cuando los niños y las niñas tienen ojos y ven lo que hay. Y lo que hay es una sociedad en que vivimos con desigualdades en el poder y con unas normas restrictivas de género que señalan lo que es femenino y lo que es masculino y que sustentan lo que es femenino vale menos que lo que es masculino, de acuerdo con estas normas restrictivas de género, que si queréis le podemos llamar estereotipos, pero me gusta más normas restrictivas de género y que sustentan estas desigualdades en el poder. Entre estas normas restrictivas de género, lo que es correcto y bueno desde el punto de vista de lo femenino, está el tener hijos, porque forma parte del mandato de género. Todo aquello que no se ajuste a las normas restrictivas de género es sancionado socialmente, castigado y puede generar exclusión. Es esta la sociedad en la que vivimos. Por tanto, lo que necesitamos son políticas y políticas evaluables. No solo, la educación, lo hemos visto, en salud pública sabemos que no sirve, no sirve. Laura. Nada, solo era una reflexión al hilo de lo comentado por Neua, en la que yo creo, bueno, en relación al contexto de la jornada de hoy, o sea, yo creo que tenemos que tener claro que esta cuestión existe. He puesto un ejemplo de un estudio desarrollado por compañeras, por si lo queréis ver. Pero tenemos que tener en cuenta que a esto se le suma, ¿no? El que haya, ahí hablo en concreto de mujeres, pues que además tengan hijos, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que esto pueda suponer para sus carreras profesionales. Se dan interrupciones en comparación con otras compañeras o mujeres que, por ejemplo, bajas de maternidad, excedencias por cuidado, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que más que entrar en críticas, la manera es pensar en políticas, ¿no? Y pongo un ejemplo. Recientemente hemos tenido que pedir sexenios de investigación y ahora es posible hablar de si ha habido en los 6 años que se evalúan, ha habido una interrupción relacionada con una baja de maternidad o de paternidad. Se puede explicar y, bueno, pues en vez de presentar 5 productos, por así decirlo, puedes presentar 4, ¿vale? Entonces, o sea, yo pienso que es fundamental el trabajar en políticas de igualdad. Y ya digo, ¿no? Por ejemplo, ahora pues un hombre que se acoja a una baja de paternidad, ¿no?
o bueno, que se acoja o bueno, a nivel legislativo que se tienen que acoger, pues luego a la hora de presentar estos diseños de investigación, una madre que por cuestiones biológicas obviamente es ella la que disfruta de la baja de maternidad, bueno, pues que existan este tipo de posibilidades. También se da ahora en Acción Estratégica en Salud, pues son cuestiones que se contemplan. Y así a modo de dato, os puedo comentar que hoy he estado en en defensas de trabajo de fin de máster, y las personas que se presentaban, que eran pues 3 hombres y una mujer, pues todos me comentaban que ellos han retrasado un poco el presentar el trabajo de fin de máster porque todos tienen a su cargo niños o niñas pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta todo, ¿no? El que somos mujeres trabajando y cómo nos condiciona esto. Hace unos años salía, por ejemplo, pues un artículo relacionado con lo que me comentaba Vanessa, de cómo en nuestros trabajos nos dedicamos a coordinar, organizar, incluso cuidar a compañeros o compañeras, buscar la manera de socializar más. Se enfocaba mucho a la universidad, por ejemplo, hablando de cómo nos mostramos también más proclives a la atención a los estudiantes y a las estudiantes. Bueno, pues es una cuestión compleja. Y sobre todo, bueno, yo creo que es importante agradecer al Grupo de Igualdad el que ponga estas cuestiones sobre la mesa, el que tengamos además la oportunidad de debatir sobre ellas en nuestro contexto de trabajo. Y nada, que muchas gracias a las ponentes y a la organización por la jornada, nada más. Bueno, pues como ya nos hemos pasado unos minutitos del tiempo previsto, vamos a ir terminando. Yo lo he dicho desde el principio, pero lo repito, ¿no? Que muchísimas gracias a las ponentes por haber aceptado la participación, a la subdirectora que ya se ha tenido que desconectar, pero también por haber aceptado estar con nosotras un ratito hoy, y a todas y a todos vosotros que habéis colaborado, porque si no estáis ahí, pues no podemos organizar este tipo de cosas, ¿no? Si no tenéis interés. Al final, todo trabajo que se haga en favor de eliminar estas desigualdades, de fomentar la igualdad, ya sea mediante educación, ya sea mediante políticas, ya sea mediante acciones concretas, por ejemplo, investigación, estudios que se necesitan sobre esta materia, pues yo creo que son bienvenidas y bueno, pues por nuestra parte terminamos ya la jornada, que esperemos que os haya gustado y yo desde luego he aprendido muchísimo y lo he disfrutado muchísimo, así que muchísimas gracias por todo.